tiene que ver con esto, ¿verdad? Como introducción. Quizás vamos a variar un poco el inicio, porque muchas veces aparece el tema, luego el texto, luego la introducción. Hoy vamos a variar. Hoy quiero iniciar con la introducción. Ese párrafo que usted está viendo, ¿verdad? En la pantalla, lo escribió una mujer llamada Hannah Arendt, una mujer, ¿verdad?, que con pensamiento bien profundo. Ella aportó, según su análisis que hizo, de un estudio específicamente de una persona que estuvo vinculada con el régimen de Hitler en aquella gran guerra que hubo, ¿verdad?, en Europa, y que de hecho El Salvador, hermano, el pulgarcito de América, le declaró la guerra a Alemania. El Salvador tiene todavía esa declaración, ¿verdad? Imagínense, el pulgarcito de América declarando la guerra a un país como Alemania. Bien, hubo un producto de todo eso, se construyó Naciones Unidas, ¿verdad? Hay un orden que tiene que ver con la normativa internacional, donde aquellos países que estuvieron vinculados a esa guerra, donde se perdieron millones de personas, ¿verdad?, bienes en sí, y la vida, ¿verdad?, es lo más valioso, y esas experiencias llevaron a los seres humanos a poder, hermano, investigar el por qué sucedió todo eso, ¿verdad?, que pasó. Y ella en un libro que escribió en cuanto, ¿verdad?, a un criminal de guerra, desarrolló, ¿verdad?, esto. Dijo ella: los mayores crímenes no requieren monstruosidad, porque según muchas veces uno, cuando ve alguna película, ¿verdad?, se nos plantea el bien y el mal a través de que el mal es un monstruo y que asesina salvajemente, ¿verdad?, así como sale Arnold Schwarzenegger y sale, ¿verdad?, un monstruo de allá del espacio que cae en la tierra y combaten entre ellos, ¿verdad? Y el monstruo se quita la máscara y es como cabeza de cangrejo, ¿verdad?, y que quiere morder al otro. Entonces, según nosotros, el monstruo tiene que tener ciertas características, ¿verdad?, porque es un asesino y feo, ¿verdad?, para ella. Pero bien interesante, porque dice ella, los mayores crímenes, hablando ya de la realidad humana, no de la ficción de Hollywood, no de películas, no de drama ni nada por el estilo, sino de la realidad. Los crímenes no requieren monstruosidades, sino la obediencia ciega. Mire qué interesante esto. La obediencia ciega y falta de pensamiento crítico de personas ordinarias. Bien, aquí podemos nosotros ver el tribunal de Nuremberg. Aquí fueron los juicios de las personas que estuvieron vinculadas al régimen de Hitler. Eran personas normales y comunes como usted y como yo, compuestos dentro, ¿verdad?, del gobierno hitleriano, muy influyentes, con una orden que se daba, los, ¿verdad?, que estaban al mando de ellos simplemente ejecutaban las órdenes. Y por eso dice ella, ¿verdad?, de que solo necesitaban lo que era la obediencia. Cuando nosotros nacemos bajo un régimen ya establecido, donde se nos enseña a nosotros, a todos desde pequeños, a obedecer. A todos se nos enseña a obedecer. Ya el sistema está dado. Mamá y papá nos enseñan a nosotros a obedecer, a las buenas o a las malas. Tenemos que obedecer. Nos ponen la comida, aunque no nos guste, se la comen, pero más fuerza, ¿verdad?, una palabra. Entonces, ya está establecido. Vamos a las escuelas. ¿Cómo dijo? 3 por 3, ¿cuánto es? 1. ¿Cómo dijo? Ya le están corrigiendo a uno, ¿verdad? Mañana me las trae aprendidas. Si no, se las va a ver conmigo, dice el maestro. Y a uno está bien abatido, ¿verdad, hermano? Porque no le cuadran los números. Uno es diestro para otra cosa, no para los números, ¿verdad? Y ahí está, hermano, bien afligido el niño, ¿verdad? No hay qué hacer.
y está abatido, ni duerme bien, el día siguiente tiene que enfrentarse, ¿verdad?, con aquella figura de autoridad, porque la obediencia tiene que ver con una figura de autoridad. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces está el niño bien abatido, el día siguiente, hermano, se enfrenta. Y algunos, hermanos, llegan a tal grado que se les olvida por el mismo miedo, se les olvida. Y ahí viene la represión. Y entonces el mismo sistema le va enseñando a obedecer a la criatura. Llegamos, hermanos, ya adultos, y muchas veces uno simplemente sigue obedeciendo, sin cuestionar nada, porque ya el sistema está dado. Cuando Jesús de Nazaret nace allá en Palestina, allá, hermano, una comunidad muy humilde pero trabajadora, vivían del campo. Allá Jesús, hermano, aprendió también muchas cosas. Pero a diferencia de los que vivían allá, hermano, en la capital, digamos, allá en Jerusalén, que allá, hermano, desde pequeñitos también entraban a un sistema, ¿verdad?, religioso, político, económico, lingüístico, todo, hermano, todo les enseñaban allá. Pero a diferencia de Jesús, que Jesús tuvo a una mamá y a un papá que se preocuparon para que él tuviera una concepción distinta de la vida. Le enseñaron a cuestionar, le enseñaron, hermano, a preguntar, a no quedarse con aquellas dudas o inquietudes, ¿verdad? Porque muchas veces uno se hace preguntas, bueno, ¿y esto será así o no será así? Y uno se acerca a alguien y mire, ¿cómo es? Usted no pregunte nada, simplemente tiene que creerlo, le dice, no. Vaya, está bien, dice uno, está bueno. Si son las cosas, está bien. Entonces ahí echa uno, ¿verdad? Va creyendo las cosas sin mayor análisis. Y Jesús, hermano, fue de aquellas personas que confrontaban a los demás. Ahí tenemos figuras en los 4 evangelios donde Jesús está hablando con los otros religiosos y cuestionándolos. Amén. A ustedes les han dicho, digo, muchas veces usan esa frase, que nosotros no debemos hacer nada en Shabbat. Y no. Pero si se te va la mula al río, no lo vas a rescatar. Por misericordia, por amor, no lo vas a rescatar. Sí. Entonces, ¿por qué me están cuestionando que yo les doy de comer a todo esto en día sabático, en día de descanso? Jesús confrontó esa realidad también, realidad dominante del interior del ser. Pero quiero que nosotros, hermanos, aprendamos un poco de este tema. Esto que está más resaltadito aquí, que tiene que ver con la obediencia. Pero nosotros como cristianos no obedecemos cualquier cosa tampoco. Porque el cristiano, hermano, no es un borreguito. O sea, la oveja, que es muy obediente, la ovejita, en el Nuevo Testamento deja de ser oveja y pasa a ser discípulo. Amén. Discípulo. Y el discípulo aprende. El discípulo no es oveja. El discípulo está aprendiendo. La oveja nunca va a aprender. La oveja siempre va a obedecer. Amén. Entonces el discípulo piensa las cosas, las interioriza y después la hace realidad. No obedece a ciegas las cosas. No es como estos, ¿verdad? Estos personajes que obedecieron de manera ciega, solo porque el hombre, el del bigote, ¿verdad?, daba la orden, y como él era el jefe, había que obedecer. Pero mire, tarde o temprano, todo ese poder que este hombre tenía, porque se creía Dios, se creía el rey, el omnipotente, que todo lo podía. Pero llegó un día que se vio que era un hombre, un mortal, igual que todos los demás. Y todo aquel orgullo que también, ¿verdad?, impregnaban a todos estos hombres, el gran orgullo, esa elevación más allá, ¿verdad?, de lo que uno es. Entonces, se vieron confrontados. Y a todos, casi a la mayoría de estos,
lo hicieron pasar por la horca. Lo mataron. Así como ellos desvivieron a un montón de personas, ¿verdad?, inocentes de los conflictos que estaban viviendo, simplemente porque contrariaban aquella forma, ¿verdad?, de pensamiento. Dios le bendiga, bienvenido, hermano. Solamente porque contrariaban las órdenes para obedecer de manera ciega. El creyente no es así. El creyente piensa y repiensa las cosas, las interioriza y después actúa. ¿Por qué cree que persiguieron a tantos cristianos en el primer siglo? Porque hacían la voluntad de Dios, porque obedecían a Dios y no obedecían, hermano, a aquellos que hacían el mal. Políticamente, ¿verdad?, religiosamente, hay oposiciones al respecto, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Y antes que se escribiera el texto, hubieron judíos que se apartaron de Jerusalén y se fueron a las cuevas del Qumran a hacer comunidad allá, a obedecer a Dios verdaderamente, porque sabían de que aquella comunidad de Jerusalén estaba, hermano, prácticamente controlada por corazones mezquinos, y que mejor decidieron apartarse. Ellos no querían obedecer a esos hombres, sino que querían obedecer verdaderamente a Dios y su palabra. Y hago esta distinción como forma introductoria para que hablemos de la verdadera obediencia. Amén, iglesia. Para que hablemos y conozcamos de la verdadera obediencia, no de aquella obediencia ciega, sino de aquella obediencia consciente de aquellas cosas, ¿verdad?, que se nos dicen y que nosotros cuestionamos eso. Bien. Como forma, les decía, ¿verdad?, introductoria. Entonces el tema es la obediencia. Y aquí me he tomado la libertad de poner, hermano, alguna figura. Aquí está un hombre sentado pensando, ¿verdad? Porque la obediencia, la orden, yo obedezco algo que se me dice hacer. La obediencia tiene que ver con que hay algo que está, hermano, externo mío, que me están pidiendo hacer algo, ¿sí?, que yo tengo que hacer algo. Entonces la obediencia responde a esa, ¿verdad?, forma externa que me está invitando a hacer algo. La obediencia tiene que ver con eso. Bien. Entonces vemos en esta figura una persona pensando. Vemos en esta otra a un alfarero. ¿Saben qué es un alfarero, verdad? Es el que trabaja el barro y transforma aquella masa sin forma en piezas bien bonitas de cerámica. ¿Ven? Cerámica, se hace con barro, que lleva un poquito de arenita, bien, la más fina, para que duren estas cosas. Y ahí le va dando forma. Pues así somos nosotros también. Somos una masa sin forma. Y la vida nos va formando a nosotros. Unos se desvían del camino, otros, hermanos, procuran, ¿verdad?, poder enfilarse en aquellas cosas buenas de la vida. Y ahí van. Aquí podemos ver ciertas formas, ¿verdad?, de grilletes o de, hermano, de esposar a las personas, ¿verdad? No se ve muy clara la imagen, pero esas son. La imagen es más grande y el espacio era bien corto. ¿Miren? ¿Qué ve aquí? ¿Son hormigas o son pocos, verdad?, trabajando juntos? Esto tiene que ver, hermano, con una visión de comunidad, una visión comunitaria. Muchas veces nosotros, como cristianos, evaluamos la vida desde el punto de vista individual. Yo, mi pareja, yo, mi familia, y ahí nadie más. Esa es una visión, ¿verdad?, muy cerrada. Pero cuando vemos más allá de una visión cerrada, vemos, hermano, que la vida que Dios ha hecho está para que la trabajemos en conjunto. Amén. Como la mano, ¿verdad?, que cuando usted la cierra es un solo puño, ¿sí? Pues la vida así debería de ser tratada. Aquí tenemos a una mujer que se llama Ruth López. Es una mujer que ha trabajado, ¿verdad?, en derechos humanos, y que por esa función y acción, ¿verdad?, que ella hace
de tratar de obedecer a su conciencia de lo que está bueno en la vida, ella recibió, hermano, amenazas y la llevaron presa, ¿verdad? Por andar contrariando palabras y también con actos jurídicos, ¿verdad? Lo que se establece como verdad. Ella lo contradijo y por obedecer a su conciencia está presa, ¿verdad? Y aquí tenemos a otra persona, es una mujer que está parada y tiene un libro en su mano. Está leyendo, está instruyéndose, porque la lectura, la reflexión de las cosas, ¿verdad?, que Dios nos trae a la mano, son muy buenas, ¿verdad? Y eso libera también, ayuda a tener una visión más crítica de la vida. Cuando yo, hermano, investigo, cuando yo averiguo, entonces me doy cuenta de muchas cosas como son en realidad. Y aquí tenemos a un hombre, ¿verdad? Es un pescador. Esta fotografía es del Puerto de la Libertad. Y ahí aparece un hombre con el hilo en la caña de pescar y está, hermano, con un pescadito. Esto tiene que ver con que un día este hombre ya se ve un poco veterano de guerra, ¿verdad? Ahí lo ve usted, ¿sí? Ya lo ve un poco, ¿verdad?, tratado por la vida. Pero un día este hombre fue un niño, fue un joven, y alguien le dijo cómo hacer para pescar. Si él no hubiese obedecido esto, este hombre hubiese estado en otras condiciones. Amén. Amén. Hubiera estado en otras, pero este hombre obedeció, ¿verdad? Y vio que era bueno. Y hoy vive de eso. Tiene su lanchita, como puede ver usted, ¿verdad? Se tira al mar. Me imagino yo que ha de saber nadar también, ¿verdad? Pues sí. Aunque hay unos mecánicos que reparan carros y no pueden manejar. Sí, qué curioso. Una vez conocí un mecánico y allá estaba en la iglesia, en el local anterior. Ahí llegaba el hermano, llegó porque el hermano hizo unas cosas que no debía y pues salió de la iglesia, ¿verdad? Entonces, él me confesó: yo soy mecánico, pero yo no sé manejar, no tengo ni licencia. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, entonces vemos nosotros, hermanos, que la obediencia, si nos guiamos por la verdadera obediencia, entonces esta va a traer ¿qué? Bendición. Entonces el tema completo es: la obediencia trae bendición. Eso es lo que vamos a estar analizando este tiempo, ¿verdad? Y este es el contenido, ¿verdad? Tenemos introducción. El primer punto es escuchar la voz de Dios. Es necesario que escuchemos la voz de Dios. Y como ya le dije en una ocasión, ¿verdad? No nos cerremos a que escuchar la voz de Dios es escuchar la voz audible de Dios. Nada más. No, Dios va más allá de eso, ¿verdad? Amén. Porque muchas veces uno, si yo no escucho la voz de Dios, que me diga el mérito, ¿verdad?, que yo no lo hago. Hay gente así, ¿ves? Así que una vez andamos evangelizando allá en el parque, aquí en el parque San Martín. Algo así me salió el Señor. Mira, hasta que no se me aparezca un ángel resplandeciendo enfrente de mí, yo no le voy a creer a usted. Fíjate, así me salió. Y no estaba viendo que yo también soy un ángel. Ángel en griego es un enviado. Un enviado nada más. Yo soy un enviado de Dios, yo soy un ángel también. Amén. Pero como es moreno, como la visión esclavista, ¿va? Que los buenos son los blancos, ¿va? Sí, porque así dibujan a Jesús con ojos azules, piel blanca, pelo, ¿verdad?, rubio. Bueno, así es, ¿cómo que se llaman estos señores del séptimo día? Algo así son. Así lo dibujan. Así lo dibujan, bien guapo. Y los testigos de Jehová están bien cholos, lo dibujan al Señor, porque como que ha ido al gym. No, así lo dibujan al Señor. No, al Señor se le han de haber notado los huesitos de Kimber. ¿Cómo le llaman esto? La clavícula. Sí, se le ha de haber notado esto a Jesús, porque la mayoría de las personas que ven en Oriente son engobecados. Allá no existe la gordura, ¿no? Ahí solo nosotros que estamos ahí un poco pasados de peso. Y que después dice uno: ay, que me duelen las rodillas. Dice uno: ¿qué es el peso de uno, hermano? Amén. Pero allá no, allá es bien
figuritas las personas, hermano, cosa seria, ¿verdad? Hay muchos factores allá que son buenos y que son malos también. Bien, pues vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a obedecer con prontitud, ese segundo, ¿verdad? Punto que vamos a considerar, y también consecuencias de la obediencia. Consecuencias. Y vamos a concluir. Bueno, entonces, este es el texto. Ese es el texto, son 2 versículos nada más, ¿verdad?, que vamos a estar considerando. Usted lo puede corroborar con su Biblia, ¿verdad? Esta es la versión Reina Valera en 1960. El texto, ¿verdad?, está tal cual, ¿verdad?, aparece ahí. Y he resaltado algunas expresiones. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el nombre Deuteronomio, es la segunda ley. Deuteronomio significa la segunda ley. Aquí hay un principio. Fíjense que bien bonito cuando nosotros nos damos la tarea, hermano, de investigar, de estudiar, porque hay mucha gente de que no se da esa tarea, ¿verdad? Y piensa que está de más. Pero mire qué bonito es cuando uno investiga, cuando uno estudia, ¿verdad? Porque se da cuenta de que, hermano, hay un mensaje en el texto bíblico que tiene que ver con las cosas, ¿verdad?, que ellos conocían y manejaban en su contexto. Entonces, Deuteronomio es la segunda ley. Segunda ley. Y como digo, aquí hay un principio. ¿Por qué? Porque si Génesis, Éxodo, Levítico, Número, que son, y Deuteronomio, que son, hermano, prácticamente es la ley, todo eso hace la ley, es bien interesante porque Deuteronomio está repitiendo lo que ya se dijo en otros textos, en los anteriores. Lo que ya se dijo, viene y lo repite. Significa que aquello que se dijo es bueno. Y como es bueno, es necesario que lo repitamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se nos olvide. ¿Para qué? Para que Dios traiga bendición en la vida de uno. Dios ya lo dijo. Y lo ha dicho 2 veces. ¿Pero por qué lo repite 2 veces? Porque es importante. Porque quiere hacer énfasis en aquello, ¿verdad?, que le va a beneficiar al hombre, a la mujer, al joven, al adulto, al anciano, a todos. Amén, iglesia. Entonces, aquí hay este principio. El principio es de repetición. Aquello que me funcionó puede volver a funcionar. Aquello, ¿verdad?, que Dios dijo en un momento oportuno, lo está repitiendo nuevamente. Entonces, la segunda ley. Amén, iglesia. Entonces, Deuteronomio significa eso. Estamos repitiendo algo, ¿verdad?, que ya se dijo, se está haciendo énfasis, y es porque es necesario siempre recalcar nuevamente a los seres humanos, ¿verdad?, que recuerden, recordar, hermano, y mantener viva aquella expresión que se dijo o se hizo en un momento determinado. Vamos a hacer una breve exégesis entonces con esto, ¿verdad? Acontecerá que si oyeres, aquí hay un condicionante al pacto. Este es un pacto, hermano. ¿Ha escuchado usted de los pactos de Dios? Que Dios se compromete con uno. Amén. Amén. Hoy en este mes, ¿verdad? Especialmente ayer ¿qué día fue el día? ¿Qué fecha fue ayer? 14 de febrero. 14 de febrero. Yo no sé quién inventó el 14 de febrero, el día del amor. Pero ahí andan regalando, andan rebuscando, y todo el año lo olvido. Ese es el menos día. De ahí para allá ya no hay otro día. Como que regalar un corazoncito, un corazón, eso les parece bien. No, hermano, no. Amén. No, ahí estamos muy equivocados. Otros le dicen el mes. Y los demás meses que, bueno, como le digo, estamos un poco trastornados aquí con el sistema de ideas. Entonces, en ese día que se recuerda, ¿verdad? Quizás que comúnmente el mercado llama el Día del Amor, las personas llegan a hacer pactos, ¿verdad? Cuando una persona dice, sí te acepto, como persona, ¿verdad?, que quiere vincularse conmigo, entonces la persona está diciendo que acepta a la otra persona como es, ¿verdad?,
aunque muchas veces no es como dice que es. Amén, iglesia. Hay muchas cosas que se ocultan y que uno conoce ya conforme se va vinculando con la otra persona. No son dos mundos diferentes. Y ese choque de los dos mundos, cuando ya se comienza a conocer realmente, muchas veces, hermano, trae tragedias, trae dolor, sufrimiento, ¿verdad? Porque no se conocieron bien, porque no fueron honestos o honestas. Pero se llega a un pacto. Y ese pacto tiene que ver, hermano, con el respeto, ¿verdad?, que uno debe tener sobre la otra persona. Entonces, es un pacto también entre dos personas. Mi entrega nunca va a ser igual con todas las personas. Mi entrega va a ser con aquella persona que yo decidí. Amén, iglesia. Yo no voy a estar chateando con medio mundo. Amén. Yo voy a estar chateando con la persona que yo he designado, porque es la persona con la que yo pueda tener esa parte íntima, ¿verdad? De contarle mi vida, lo que me pasó en el día. Yo no le voy a estar contando todas las cosas a cualquiera. No, yo voy a hablar con aquellos que, ¿verdad?, mi corazón tiene esa apertura, con mi mamá, con mi papá, ¿verdad?, con mis hermanos, o con la persona, ¿verdad?, la pareja. Pero no con cualquiera, con el vecino, que voy a andar hablando yo cosas íntimas. Amén. No. Eso no se debe. Entonces, esto es bien interesante porque aquí vemos un pacto de Dios también con el ser humano. Y es Dios el que está comprometiendo aquí también, ¿verdad? Es una relación entonces entre Dios y el ser humano. Una relación entre dos. El ser humano y Dios. Dios y el ser humano, ¿verdad? Entonces, este sí que aparece acá es un condicionante. Sin ese sí, no hay nada. Por eso es que lo he resaltado, lo he puesto aquí, que está subrayado y resaltado. Acontecerá que sí. Bueno, ubiquémonos en Deuteronomio. Los israelitas habían viajado, ¿verdad?, por todo el desierto. No les había ido tan bien, pero aprendieron bastante, ¿verdad? Ahí se les dio la ley, estuvieron preparados y posteriormente, ¿verdad?, entran a la tierra prometida. Pero, hermano, esto es bien importante porque lo que se les había enseñado caminando en el desierto, en el tiempo malo, cuando había hambre, cuando no había techo, cuando, hermano, las circunstancias eran pésimas, entonces Dios los preparó. Dios preparó todas estas personas. Y por supuesto, hermano, les dice, les vamos a entregar, les voy a entregar, ¿verdad?, la tierra. Pero antes quiero decirles algo. Miren. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Miren, aquí hay varias expresiones. Estos son verbos: guardar, poner por obra, ¿verdad? Guardar, poner, mandamiento. Son expresiones que están resaltadas: exaltar, vendrán y bendición. Todas estas que están resaltadas, hermano, son palabras claves dentro del texto que es necesario, ¿verdad?, que nosotros tengamos en mente. Entonces, si yo oigo la voz de Jehová, que es la palabra de Dios evocada por un hombre que Dios, ¿verdad?, ha elegido dentro de la comunidad, entonces los sacerdotes, en nuestro contexto, ¿verdad?, un líder espiritual puede ser, ¿verdad?, un pastor, puede ser un líder, hermano, que la misma comunidad ha designado por sus propias características. Entonces, hermano, esa voz de Dios, esa voz, la palabra de Dios, llevada por cualquier otro medio, amén, iglesia, dice que esa palabra de Dios, que si nosotros la escuchamos, pero también guardamos, o sea, guardar es decir, la conozco, sé qué es la palabra de Dios, ¿sí? Conozco la palabra de Dios, la tengo aquí en mi mente, ¿sí? Pero no solamente llega a ese nivel.
de guardar conocimientos acá. Esta computadora guarda información. Levanta el celular, quiero ver quién ha traído el celular. Aquí se guarda información. Tenga cuidado, no ande mandando cualquier clase de mensaje. Todos los mensajes se guardan, aunque usted los borre. Todos los mensajes se guardan. Si usted manda un audio, si usted manda un video, si usted manda una fotografía, aunque usted la borre, están en el sistema ya. Una vez subido, ya hermano lo tiene guardado el sistema. Cuando uno comete un delito y el juez manda a que se le haga, hermano, ¿verdad? Un vaciado, ¿verdad?, del dispositivo, ahí, hermano, le descargan todo lo que tiene el sistema guardado. Ahí se van los chambres, ¿verdad? Ahí van los insultos, ahí van las fotografías que le mandó, ¿verdad?, la muchacha. No, hermano, el muchacho también. Ahí está todo, audio, todo. Tengamos cuidado, hagamos buen uso de estos dispositivos. Pero lo que quiero decir es que guardan, ¿sí? Guardan. Pero yo, como ser humano, no soy este dispositivo. Amén. Yo no soy este dispositivo. Porque sí, yo guardo, pero también pongo por obra aquellas cosas, ¿verdad?, que tengo aquí. Entonces, el que guarda y no hace nada, entonces esta persona está como falto, algo le hace falta, no está completo. Amén. Amén. Para que estemos completos, entonces debemos poner por obra, dice la Escritura. Dios dice eso, no lo digo yo, no le dice el pastor Julio Ulloa o el hermano Julio Ulloa, como a mí me gusta que me digan. No, lo dice Dios y su palabra. ¿Por qué las distintas denominaciones solo pasan debatiendo su doctrina? ¿Por qué no hablan de poner por obra la palabra? ¿Por qué? No sé. Que den una explicación ellos, ¿verdad? ¿Por qué pasan haciendo mella la doctrina? Nosotros creemos esto, nosotros creemos esto otro, nosotros y nosotros. Ese es el reinito de ellos. El reino de Dios, que es para todo el mundo, ellos lo han convertido en su reinito, con sus propias leyes. Y se han centralizado. Ese es su reino. El reino de los cielos es el reino de ellos. El líder, la figura del pastor, como líder, ¿verdad? Él es el rey. Amén. Por eso hacen hincapié en la doctrina, ¿verdad? Para mantener a aquellas personas como ovejitas y que obedezcan. Y está la figura, porque nosotros de nacimiento nos van llevando eso, ¿verdad? Que hay que respetar la figura, pues no, la figura, no, el sacerdote, ¿verdad? No, el sacerdote, el pastor, no, el pastor. Mira, una vez me dice una joven entró, ¿verdad?, así de repente a la oficina, y yo, hermano, estaba lustrando mis zapatos. ¿Ves? Me había agachado, ¿verdad? Y estaba ahí lustrando los zapatos, hermano. Y se quedó así: pastor, yo nunca pensé que usted lustrara zapatos. Imagínense. Otra vez, no estaba, hermano, en el local anterior, ¿verdad? Estábamos pintando, y yo andaba todo, hermano, me había caído, como estábamos raspando la pintura, me había caído eso raspadito, ¿verdad? De la pintura me había manchado el pelo, ¿no? Como que era rubio, ¿verdad? Y las pestañas también, hermano, bien blancas. Y yo ahí, hermano, voy a raspar con una espátula, ¿verdad? Y pasó uno de la luz del mundo, ¿verdad? Que éramos conocidos, ¿verdad? Y nos saludamos y hablamos ciertas cosas. Y se quedó ahí, hermano. Pastor, me dice, ¿usted haciendo eso? ¿Por qué no? Le digo, es que usted es el pastor, me dijo. Los pastores no hacen eso. Imagínese, maestro. Pero es lo que le han enseñado a uno, ¿verdad? Esa figura de la persona representante, ¿verdad? El que da las órdenes, y uno tiene, así como el militar, ¿verdad? Con un gran respeto al coronel, al sargento.
Hombre, ¿quién ha sido militar aquí? ¿Ah? Hombre, respeto y obediencia, no tiene que contradecir a nadie, porque es la figura, ¿verdad?, con la que uno se ha criado, la figura de autoridad. Y por eso cuando uno ya está, hermano, en cualquier sitio, uno no tiene que decir nada, aunque estén haciendo cosas injustas, pero es la figura de autoridad. Por eso es que los de la luz del mundo, cuando el fulano, ¿verdad?, el apóstol, cometió un montón de ilícitos, violó niños, niñas, hacía uso de la pornografía infantil. Miren, hermano, todos los feligreses dicen, no, eso son cosas falsas que le han, esa es calumnia, dicen, porque creen de que el hombre de Dios no ha fallado. Siguen respetando la figura, y eso es muy peligroso, porque le cortan a uno la forma de crítica, le quitan a uno la forma, hermano, de valorar las cosas desde la percepción realista de la vida. No, es bien fregado eso. Entonces venimos acá y ponemos por obra todos los mandamientos. Entonces cuando yo hago esto, oigo la voz de Dios, la escucho, la interiorizo y obro. Amén. Yo oigo la palabra de Dios, el consejo de Dios a mi vida, lo interiorizo, le digo, sí, eso es bueno, lo voy a hacer. Entonces, hermano, ahí se manifiesta algo. Viene, dice que Dios lo exaltará. La palabra exaltar significa, hermano, darle un lugar a la persona, darle un lugar. Y sobre todas las naciones de la tierra. Aquí esto es una visión, hermano, colectiva de la vida. No está hablando de un solo personaje, está hablando de todo el pueblo. ¿Sí? Está hablando de todo el pueblo. No está hablando solo de la vida individual, está hablando de la vida colectiva. Bueno, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Por supuesto, yo solo he tomado 2 versículos. Solo se han tomado 2 versículos. Y las bendiciones comienzan a describirse abajo de esto. Esa es tarea suya. Entonces usted tiene que leerlo cuando llegue a su casa. Vamos a ver cuáles son las bendiciones que dejó el pastor. Y ahí están todas. Que no te falte la comida, que no te falte la salud, que no te falte la protección, un montón de cosas que aparecen ahí. Bien. Entonces, este es el texto. Todo se da en un contexto, por supuesto. Habían caminado en el desierto, Dios le está prometiendo, ¿verdad?, algo, pero ellos tienen que cumplir también. Cuando usted llega, ¿verdad?, a un banco a buscar un préstamo, se hace un contrato. Y en el contrato usted dice, bueno, yo quiero que el banco me preste esto para una inversión, ¿verdad?, de que voy a hacer en un negocio. Este negocio me va a producir tanto, entonces tengo un margen de ganancia y le voy a pagar al banco mensualmente tanto. Está bien. Usted viene y pone su firma. Usted se responsabiliza de estarle pagando al banco una cuota de tanto. Y el banco también se responsabiliza de darle a usted lo que usted está pidiendo. Amén, iglesia. Es un contrato, una relación mutua entre la persona, ¿verdad?, deudora y la persona que le va a prestar al otro. Tiene que cumplirlo. Porque si usted no lo cumple, entonces va a caer, hermano, en un ilícito. Que después, ¿verdad?, la cuota ya no va a ser la misma, voy a tener que pagar un poquito de más. Amén, iglesia. Amén. ¿O no, amén? Entonces, aquí hay un contrato. En esto hay un contrato. Y el condicional es esto: si oyeres. Si este de oír es un oír profundo, que ya lo vamos a ver. Bien. Aquí está un oído, por si no lo alcanza a ver bien. Y aquí está alguien que está hablando. Escuchar la voz de Dios. Usted está escuchando lo que yo estoy hablando, ¿sí? Porque tiene capacidad auditiva. Hay hermanos que no pueden escuchar, son los famosos sordos.
A esos escuchan por medio de señas. Ese es su aparato auditivo, digamos en otras palabras. Hay un lenguaje de señas que ellos entienden muy bien, ¿verdad? Sería bueno que uno pudiese interesarse en el lenguaje de señas, ¿verdad? Nosotros, aquí entre nosotros. Vamos a ver si más adelante podamos tener algo así, ¿verdad? Pero bien, como les decía, ¿verdad? Que hay un contexto que abarca varias secciones, un contexto político, un contexto religioso, cuando se escribió el texto, un contexto religioso, un contexto lingüístico, un contexto social, entre otros, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad?, que hay un contexto. Ellos habían entrado a poseer la tierra prometida. Entonces, ellos tenían que escuchar lo que Dios les estaba diciendo, pero este escuchar es profundo, hermano. Porque hay cosas que nosotros escuchamos, pero no las valoramos. Nuestro cerebro los va discriminando, ¿sí? Hay muchas cosas que escuchamos. ¿Qué escuchamos ahorita? Muchas cosas, varias cosas. Escuchamos a alguien que está golpeando algo, ¿verdad? Escuchamos el vehículo que está ya pasando, el pito, ¿verdad? El ruidito este que está produciendo el coso este. Uno de estos está produciendo ruido. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que nosotros les prestamos atención. Pero hay cosas, hay palabras, expresiones, o, hermano, imágenes que van a producir una transformación en el interior de cualquiera. Amén. Yo sí que la vez pasada vi un video donde un hombre estaba temblando. El hombre estaba sin camisa. Un médico lo estaba valorando. Esta persona había participado en el crimen como un oficial de allá de Oriente. Había participado en un crimen. Y esa imagen del asesinato que él había cometido de personas inocentes le marcó y transformó su interior, el cual ya su cerebro ya no estaba relacionando, hermano, coherentemente. Y le había, ¿verdad?, trastornado sus ideas a tal grado de que ya no podía tener control de sus movimientos. Ya no era él. La imagen impactó su interior. No solo son palabras entonces, ¿verdad? Amén, iglesia. Sí, hay imágenes que impactan el interior. Hay personas que van viajando en el bus, de repente van viendo a una persona atropellada. Y uno dice, ¿para qué vi eso, hijo? Dice uno. Amén. ¿Para qué vi eso? No voy a poder dormir hoy, dice uno, porque le impacta la imagen. Entonces hermano, hay elementos que nos van a impactar a nosotros en nuestro interior. Y la palabra de Dios también lleva una fuerza que debería de mover a todo ser humano. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ya encontraron ese? El de Samuel. ¿Se recuerda usted el caso de Samuel? Allá estaba en el templo del cipote de Dios. Y escuchó la voz audible. Nadie más le escuchó, posiblemente él escuchó aquí, adentro de su cabeza. La voz la escuchó aquí solo él. No le escuchó el que estaba allá al otro lado, ¿verdad? Solo le escuchó él. Posiblemente, ¿verdad? Así como uno, ¿verdad?, tiene una discusión consigo mismo. Uno dice, pensando, ¿será o no será? Así, uno habla en su interior, ¿verdad? Amén. O solo yo he tenido esa experiencia, hermano. Quizás me estoy volviendo loco, dice. Pero no, hermano, es algo común, ¿verdad? Ahí uno tiene una plática interna. Entonces esa plática interna posiblemente haya sido también que allí se haya manifestado Dios en la mente, el corazón de uno, porque solo uno le escucha. Cuando Pablo iba camino a Damasco, algo así le aconteció.
Él oyó la voz, los demás no. Amén. Le habla el corazón, al interior del ser. Dios se manifiesta allí. Entonces, mire qué curioso, porque Samuel oyó la voz de Dios. Y así como nosotros muchas veces, ¿verdad?, discriminamos la voz de Dios, o los ruidos, perdón, lo que escuchamos, así muchas veces uno desvalora la voz de Dios. Por supuesto, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Así como nosotros una vez tenía una persona conocida, sabía la obra que andamos haciendo, ¿verdad?, con la iglesia, y me dijo: mire, fíjese que ahí está un pica. El pica ya estaba bien viejito, todo lo que la armazón, ¿verdad?, interior del carro estaba partida. Entonces el carro como que insecto se veía, ¿verdad?, con la cama para arriba, estaba quebrado el chasis. Entonces la cama estaba para arriba. Había que hacer un trabajito ahí nada más. Y me dice: ahí está el carro, ¿lo quiere? Lléveselo. Y yo dije: nunca he manejado, pero yo me lo llevo. Sí, ¿quién le van a regalar un carro a usted? Amén. Amén. Aunque sea viejito. Mira, ahí anda un señor, un carrito, corito, deshaciendo del mojo. ¿Ves? Pero mira, dice: pero no ando a pata, dice. Pero no ando a pata, dice. Y él anda ahí con su carrito, hermano, ya cascabeleándole, por allá anda el carrito, con placas nuevas. ¿Ves? Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, es que la persona que escucha la voz de Dios no es verdad, o sea, tiene que aprender a escuchar la voz. Por eso es que de aquel joven, ¿verdad?, se levantó Samuelito, llegó y le dijo al que ya tenía experiencia: ¿me llamaste? No, le dijo: te llamaste. Se rasca la cabeza el niño. Pues a ver qué fue lo que escuché. Bueno, se fue a acostar. Y otra vez: Samuel. Ya, se levantó, se puso las chanclas de nuevo, se acercó al de la experiencia. ¿Y qué pasó? Le dijo: ¿me volviste a llamar? No, le dijo. Eso significa, porque hay una enseñanza también, que hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios, como le digo, no se va a manifestar de una sola forma. Mire, Dios se manifiesta a través de todas las personas que nosotros conocemos. Dios habla hasta por la naturaleza. Dios nos habla. Si vivimos en el país de las hamacas o de la zona, ¿verdad?, de Centroamérica, que es una zona, hermano, de mucho temblor, en las construcciones tienen que estar más firmes. ¿Sí? Tienen que ir, hermanos, bien reforzadas, porque vivimos en el valle de las hamacas. Y una hamaca es para mecerse. Amén. ¿Sí? La hamaca es para mecerse. Por eso se llama el valle de las hamacas. Y aquí nos mecemos. Todos los días tiemblan. Son tan, ¿verdad?, finos los temblores que no los sentimos. Pero todos los días tiemblan. Unas veces más que otras. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que aprender. Tiene que estar atento. Señor, ¿qué me quisiste decir con eso? Uno va manejando para el trabajo, o uno va manejando solito, y de repente, hermano, siente algo y va hablando con Dios. Muchas veces la gente que lo ve a uno y que más loco es hablando solo. ¿Sí? Pero mire qué interesante. Entonces uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando yo estoy atento a un mensaje, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Que Dios está usando a ese hombre, Dios está usando a ese hermano, a esa hermana, Dios está usando a mi papá, a mi mamá,
Hay un mensaje de Dios ahí. Recordemos que Dios, hermanos, se manifiesta en muchas maneras y que nos dice algo para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Y al escuchar la voz de Dios no es solo para que tengamos aquello en el corazón, sino es para hacer algo también. Bien. Tenemos otro caso. ¿Quién me lee ese versículo, por favor? Solo uno. Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que estaba. Amén. Que estuviera atenta. En primer lugar, hermano, hay que afinar bien nuestro oído, ¿verdad? Hay que tratar de comprender lo que se nos está manifestando. El texto, ¿verdad?, de Deuteronomio dice así: si oyeres atentamente la voz del Señor. Si oyeres atentamente. Muchas veces pareciera ser que nosotros estamos aquí. Pareciera ser. Amén. Pero nuestra mente, allá está en la cocina. ¿Qué voy a comer? Dios mío. Amén. Mañana a trabajar de nuevo, me acabó el descanso. Estamos pensando en otras cosas. No estamos concentrados. ¿Sí? Escuchar atentamente la voz del Señor. Eso significa afinar el oído. Afinemos el oído. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Bien. Eso es, ¿verdad?, uno de los puntos. Hay una mujer llamada Lidia, en Hechos de los Apóstoles, que ella estuvo muy atenta y comprendió el mensaje de Pablo y se convirtió en una de las líderes de esa localidad, de esa zona. Más adelante, ¿verdad?, podemos ver la influencia de las mujeres en el cristianismo. No fue poca cosa, fueron de un aporte invaluable, ¿verdad? Gran aporte. Entonces, todo comenzó con escuchar atentamente. Hay un montón, ¿verdad?, de personas que hacen uso de los conocimientos religiosos que tienen para engañar. Póngale atención a esto. Hay un montón de gente, hermanos y hermanas, que conocen de religión, pero lo hacen con el fin de engañar a las personas. El fin, como le dije en un principio, es hacer énfasis en doctrinas, y por eso es que el mundo no cambia. Por eso los cristianos no hacen uso de la honestidad. Amén. Hay cristianos que se aprovechan del prójimo, y eso no debe ser así. Entonces, esto que estamos aprendiendo tiene que ver, hermano, con el hecho de oír atentamente la voz del Señor. Aquí estamos nosotros escuchando también un mensaje que va directamente para nosotros. Entonces, Dios se va a manifestar de muchas maneras, y que yo tengo que aprender a escuchar esta manifestación de Dios, prestarle atención. Y si yo no sé lo que Dios está diciéndome, yo entonces tengo que consultar con los que tienen más experiencia, con los que no van a poner, ¿verdad?, en boca o en oído las cosas que yo digo a otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Segundo punto: obedecer con prontitud. Miren, el texto de Deuteronomio dice, en una parte, por supuesto, que lo que Dios dice, que tienes que escuchar los mandamientos que yo te prescribo. ¿Cuándo? Mañana, la otra semana. Eso es como cuando uno dice, este año la voy a agarrar con todo, sí voy a comenzar la dieta. Dice, no, ya se le olvidó. Amén.
Ya pasamos allá por el Kentucky. Ya se nos olvidó. Entonces, mañana dice uno, como ya perdí la dieta, mañana voy a empezar. Y llega el día de mañana y dice, no, mejor para la otra semana, mejor la voy a dejar, dice. No. Lo que Dios le dice es hoy, no para mañana, es para ahora. Amén. Es oír, meditar y obrar, escuchar, interiorizar y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Miren qué bonito. Un pacto para bendición. La centralidad está en la ley del Señor. Y esto se ejemplifica cuando yo compro un objeto y le dicen a uno, pero es pago contra entrega, le dicen a uno. Amén. Amén. Entonces usted llega y dice, fíjese que llega usted a las fiestas patronales, ¿verdad? Y llega usted a una venta de dulces y usted ve un dulce de atado, ¿verdad? Eso bien rico. Usted dice, bueno, quiero ese dulce, pero lo quiero ya. Entonces a usted no lo van a dar si usted no lo paga. Y si usted, hermano, solo lo agarra y no lo paga, usted se tiene a las consecuencias, puede ser violenta a la otra persona. Amén. ¿Ves? Sí, hay personas así que compran sin pagar, y otros muchas veces le dicen a uno, mire, esto es lo que yo le vendo, más que todo en las ventas virtuales, esto es lo que yo le estoy ofreciendo, le vendo unos zapatos, ¿verdad?, Adidas, para que usted pueda disfrutarlo, pero cuando ya llega usted y ve el producto, no dice Adidas, dice Adidos. ¿Y esta qué marca es? Marca Pajarito, dice usted. Pero si usted no tiene la capacidad de observación, usted va a pagar por algo que no pidió. Amén. Y de baja calidad. Le van a durar como aquella persona que iba, hermano, acompañando a la muchacha, ¿verdad? Cuando estaba casando. El papá iba a entregar a la novia y de repente se le destrabó el zapato y ya dejó la suela usted. ¡Qué vergüenza! Zapatos nuevos, Made in China, decía. Zapatos nuevos. Ay, y de verdad los dejó, hermano, en el camino. El hombre todo avergonzado, ¿verdad? Y allá fue atrás y iba arrastrando el zapato. Entonces, esto que estamos tratando este día, obedecer con prontitud, hay que obedecer hoy. No hay que dejar estas cosas para el día de mañana. Que quiero visitar al médico, me siento un poquito mal, y pasan los años, ¿verdad? Y nunca va a visitar al médico. Amén. Ejemplo práctico, Abraham e Isaac. ¿Qué pasó con Abraham e Isaac? Dios le dijo, entrégamelo en sacrificio. Amén. Un hombre obediente, pues. Bien feo eso. Bien feo eso. Vino Abraham y quizás en su interior, ¿por qué me está pidiendo esto Dios? Porque Abraham cuestionaba a Dios. Allá le dijo a Dios, mira, vamos a matar al pueblo. Bueno, lo dijo Moisés. Y Moisés también le reclamó. Casi todos los patriarcas le reclamaban a Dios. Bueno, y caminando, ¿verdad? El cipote le dijo, bueno, ¿y a qué vamos? Le dice, vamos a entregar un sacrificio a Dios. Y él no era bien vivo que él. Sacrificio, ¿y cuál es? Ni siquiera lo lleva. Espérate, fíjate que llegamos ahí arriba. A él le iban a matar, hermano, a él. ¿Me sabe? Pero él fue bien atento. Y por eso Dios hizo un pacto con él.
persona que de verdad entienda lo que yo te estoy diciendo. No tardó mucho. Y eso es lo que le dijo Dios. No lo toques, le dijo. Mira que allá está un animalito que se le han trabado los cachos en todos esos bejucos en buen salvadoreño. Ese agarrarle y ese sacrificar. Porque hoy he conocido que tú eres la persona que obedeciste y obedeciste rápido. No estuviste, ¿verdad?, esperando ahí 1 año, 2, ni 3, ni 4. Así como viene aquel hermano, bueno, no, hermano salvadoreño, hermano en la humanidad, no de fe. Dice que el otro año voy a ir a la iglesia. Y nunca llegó al otro año, ya se lo digo el diablo. No, es tremendo. Estamos dejando o postergando las cosas para otro día. Y eso no es así. Con Dios, hermano, no es así. Tenemos que hacer las cosas rápido. Y no nos gustan a nosotros las cosas buenas de la vida, le pregunto. ¿Ah? Y no le gusta a usted, hermano, que le traten bien. ¿Sí? ¿Por qué va a dejar que le traten bien hasta el otro año? ¿Ah? No, usted quiere que le traten bien hoy. ¿Sí? Pues Dios nos dice eso. No nos estemos tardando mucho. Hagamos las paces hoy. Aprendamos a tener una mejor relación con Dios. No dejemos las cosas para mañana. Por ejemplo, ponemos el despertador. Hoy es el día de despertar. Este es el día para que despertemos todos. Los que estamos aquí y los que nos van, ¿verdad?, a estar ahí prestando atención en las redes sociales. Hoy es el día, no es mañana, no es pasado, no es el próximo año, es este día. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el dicho también. Amén, iglesia. Es hoy, no mañana. Obedecer con prontitud. Hoy no iniciemos mañana, es ahora. Entonces Dios nos dice, ¿verdad? Si oyes atentamente mi voz y pones por obra eso, entonces hay que hacerlo hoy, no mañana. ¿Mire? Hay una consecuencia. Mire, este es el mismo ejemplo que sacamos al principio. Ya vamos a terminar. ¿Mire? Un hombre que atendió a lo que se le estaba diciendo. Tienen que ponerle, ¿verdad?, ¿cómo se llama? La carnada, ¿verdad?, al garfio. Y ahí lo tiras al agua, ¿verdad? Tienes que hacer paciencia porque no todos van a pescar, ¿verdad? Pero ahí va a estar. Ahí va a tener comida. ¿Sí? Sacó un pececito. Y dice el texto también, porque hay una consecuencia. Cuando yo oigo la voz de Dios, cuando yo practico, ¿verdad?, lo que Dios me dice que haga, entonces, miren lo que dice: te exaltarás sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres su voz. Las bendiciones están. Y muchas veces las personas que estamos acostumbradas a vivir una vida fuera de la cobertura de Dios, hermano, estamos postergando las cosas. Estamos postergando las cosas. Yo tengo que alejarme de aquellas cosas que me afectan en la vida. Tengo que hacer un pacto conmigo mismo también. Hoy estuvo, dice, hasta aquí llegué, ¿verdad? Hasta aquí llegué, dice. Ya no más. Aquí borro mi cuenta nueva, empiezo yo en los caminos de Dios. Y la vida les funciona. Es que no hay de otra. La vida en los caminos de Dios es la mejor vida. Es la mejor vida. A nosotros nos puede abandonar medio mundo, pero Dios nunca nos va a abandonar. Siempre va a ser fiel. Siempre va a ser fiel. Es que no hay otro camino. Hay solo un camino. Y ese camino lo podemos elegir hoy.
si escuchamos atentamente la voz del Señor y ponemos por obra su palabra, entonces Dios se va a manifestar. Mire, con solo paz que nos dé el Señor ya es un principio. La paz de Dios, hermano, nos va a dar muchas bendiciones. Bien, hasta aquí vamos a quedarnos, hermano, con esto. Hay una frase que dice: la obediencia no es una carga, el camino de vida. La obediencia no es una carga, hermano. En los caminos de Dios es un camino de vida. Transitemos por él, caminemos por él y veremos más adelante quién tenía la razón: o aquellos que son desobedientes, o aquel que de verdad, aquella persona que de verdad comienza a obedecer la voz de Dios. El que tenga oídos para oír, pues vamos a orar. Pues gracias, Señor, porque hasta este día ha sido fiel con nosotros. Bendiga, Dios Santo, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Muchas veces, Señor, y tratamos de ser transparentes con usted. Muchas veces no hemos dado ese testimonio que se debe, como tú quisieras que nosotros obráramos en la vida. Si faltamos, Señor, le faltamos el respeto a nuestra pareja, le faltamos el respeto, Señor, a la vida toda. Muchas veces dejamos de obedecer, no escuchamos tu voz, Señor, como se debe. Actuamos bajo nuestros propios instintos. Y es allí, Señor, donde tú vienes y tratas de guiarnos. Yo te doy las gracias porque siempre te aparece, Señor, en el camino para guiarnos. Así como en las calles aparecen los rótulos que nos orientan, así también estás tú en la vida nuestra, tratando de orientarnos. Así que, Señor, te pedimos perdón por no escuchar bien tu voz, por distorsionarla, por no obedecerte, Señor, como se debe, por no escuchar esa voz tuya, Señor, en las distintas formas en las que te manifiestas, por no prestar atención como Lidia. Perdónanos, mi Señor. Perdónanos por desvalorizar el mensaje que tú nos regalas y porque quieres bendecirnos. Así como nosotros, Señor, hemos captado este día esta palabra tuya, pedimos que allá donde están nuestros seres queridos, hijos, hijas, primos o cualquiera, Señor, madres o padres, donde quiera que estén, que allá también este mensaje pueda llegar, Señor, y que aprendan también a escuchar tu voz, que aprendan a escuchar tu voz, Señor, y que pongan por obra tu palabra para que los guíes, para que tengan, Señor, esa bendición que tú tienes para los que escuchan tu voz y hacen las cosas que tú quieres que hagan. Allá donde estén, Señor, fuera de los límites de esta tierra, de El Salvador, Europa, Señor, Estados Unidos, Canadá, en todas partes en el mundo, que también llegue esta palabra tuya y transforme desde el interior hacia el exterior. Transforma, cambia, Señor, obra en gran manera, libera, Señor, a los esclavos y que aprendan a obedecerte a ti, al único y fiel Señor Dios Todopoderoso. Que te obedezcamos a ti, Señor. Bendito sea. Gracias por este momento que tú nos entregas. Bendíganos a todos. Dios de los cielos y de la tierra, que has hecho las cosas como has querido. Bendiga nuestra vida, guárdanos del mal, que haya siempre pan y salud en casa. Que tú bendigas a nuestro pueblo y que nos esté yendo bien. Que si en algún momento nuestro pueblo sufre, Señor, acuérdese de nosotros
y envía, Señor, tu bendición. Ayúdanos, porque así también ayudamos a otros. Bendíganos en el trabajo, bendíganos en los proyectos, bendíganos en todo. Gracias, mi Dios. Guárdanos, por favor. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga a todos.